Hola niños, me alegra mucho saludarles, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a hablar sobre una historia bastante interesante que encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel. Pero antes de comenzar, recordemos quién era Daniel. Había un rey llamado Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, y este rey conquistó Jerusalén y en su conquista llevó cautivos a muchos judíos. Entre esos estaba Daniel y sus amigos, los llevó hasta Babilonia. Pero algunos de estos jóvenes fueron seleccionados para ser educados, y a estas personas o a estos jóvenes que fueron seleccionados se les iba a dar alimento de la mesa del rey. Al escuchar Daniel y sus amigos esto, no estuvieron de acuerdo porque sabían que esta comida estaba contaminada. Entonces nos dice el versículo 7 del capítulo 1 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esta comida. Al decirle a la persona que estaba a cargo de él, esta persona se asustó un poco porque era una orden del rey. Entonces, ¿qué pasó? Daniel le dijo, pruébanos por 10 días, a mí y a mis amigos. Si las cosas salen bien, entonces nos deja seguir comiendo solamente legumbres y agua. Así lo hizo, porque esta persona fue tocada por Dios y aceptó el trato de Daniel. Al cabo de los 10 días encontraron que Daniel y sus amigos eran 10 veces más sabios o más inteligentes que los demás jóvenes, así que el oficial dijo, está bien, puedes seguir comiendo lo que tú quieres. Al terminar su educación se dan cuenta que Daniel era muy inteligente, así que Daniel es seleccionado para estar en el grupo de los sabios de Babilonia. Y ahora les voy a decir por qué esta parte es interesante. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 2, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños y vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea y le dijeron, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. ¿Qué encontramos aquí? Nabucodonosor tuvo un sueño. Este sueño lo perturbó bastante y quiere saber el sueño y su interpretación. El versículo 5 dice, el rey les dijo, el asunto lo olvidé. Al rey se le había olvidado el sueño y le dice a estos sabios, porque eran las personas más inteligentes de toda Babilonia, les dice, quiero que me digan qué soñé y cuál es la interpretación. Los sabios le dijeron, no podemos, si tú nos dices cuál es el sueño te damos la interpretación, pero no podemos darte el sueño. De hecho, en el versículo 10 dicen, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de eso, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Le dijeron, nunca nadie nos ha dicho, dinos qué soñaste, o dinos qué soñé. Siempre nos dan el sueño y nosotros damos la interpretación. Al escuchar esto, el rey se enojó muchísimo y dijo, y publicó un edicto en el que los sabios debían ser llevados a la muerte. El problema es que Daniel y sus amigos hacían parte del grupo de los sabios, pero ellos no habían ido a la presencia del rey. Entonces, cuando se les comunicó a Daniel y a sus amigos que iban a ser muertos, ellos preguntaron qué pasó. La persona, el oficial, les contó lo que había sucedido y Daniel dijo, espera un momento, llévame a la presencia del rey, que yo voy a hablar con él. En el versículo 16 dice, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Daniel dijo al rey, dame un tiempo, yo voy a orar, yo voy a consultar con Dios y yo te voy a dar el sueño y su interpretación. Y aquí encontramos una cuestión bastante interesante y es la fe que tenía Daniel, ¿verdad? Vemos entonces en el versículo 17 dice, Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había pasado a Ananías, Misael y a Azarías, sus amigos, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Después de orar, Daniel y sus amigos oraron bastante por esos días y Dios tuvo a bien mostrarle a Daniel cuál había sido el sueño de Nabucodonosor. Entonces encontramos en el versículo 25, dice, 24, después de esto Daniel fue a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi? Y Daniel respondió de una manera bastante bonita, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Qué bonito
que Dios tuvo a bien revelarle a Daniel el sueño, y qué bonito que Daniel tuvo la valentía de no atribuirse a él mismo el honor y la gloria de darle a conocer al rey el sueño, sino que le dio la gloria a Dios. Dice en el versículo 30, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas, los pensamientos de tu corazón. Y a continuación Daniel comienza a contarle al rey qué era lo que él había soñado. Le dice, tú soñaste con una estatua, una gran estatua, que tenía una cabeza de oro, dice el versículo 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dice Daniel a Nabucodonosor. Pero Dios no solo le dio a Daniel el sueño, también le dio la interpretación. Y a continuación vemos que en el capítulo 36, Daniel le dice, también la interpretación le diremos en presencia del rey. Y empieza Daniel a explicarle qué es lo que significa cada uno de los metales de los cuales estaba hecho la estatua. Recordemos, la estatua estaba hecha de oro, de plata, de bronce, de hierro, y al final los pies eran una mezcla de hierro con barro cocido. Y al leer desde el versículo 36 hasta el versículo 45, nos vamos a dar cuenta que Daniel empieza a explicarle y le dice, tú, oh rey, eres esa parte de oro, esa cabeza de oro. Tu reino Babilonia representa esa parte de la estatua, la parte de oro, porque Dios te ha dado a ti todo cuanto hay, dominio sobre todo lo que hay en la tierra. Dios ha tenido a bien darte dominio sobre eso, pero después de ti se levantará otro reino, que es el que en este caso representa la plata, y luego un tercer reino, y por último un cuarto reino. Entonces, ¿qué significaban cada uno de estos metales de los que estaba hecha la estatua? Eran 4 reinos. Y hay una cita bastante interesante en un libro que se llama Daniel, el libro de Daniel para estudiosos, y en la página 126 dice, debemos conservar en mente que esta profecía fue escrita en el siglo VI a.C., el momento cuando Dios se la dio. Con la excepción de Babilonia, ninguno de los reinos señalados estaba en el escenario de la historia. El reino que dominaba en ese tiempo era Babilonia, no se conocía ningún otro reino. Pero si nosotros revisamos la historia, nos vamos a dar cuenta que aparecen otros reinos. Dice, ha habido solo 4 poderes mundiales en el escenario histórico, no 2, 3, 5 o 7, sino 4. Exactamente 4 reinos han dominado la historia de la humanidad. Si nosotros revisamos los libros de historia, nos vamos a dar cuenta que estos reinos fueron primero Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia y por último Roma. Entonces, nos podemos dar cuenta que muchos años antes de que estos reinos existieran, que estuvieran por lo menos en el pensamiento de una persona, ya Dios sabía lo que iba a pasar con la historia de la humanidad y tuvo a bien revelárselo a uno de sus hijos. Se lo reveló primero al rey y luego a Daniel, dándole la interpretación. Dios está al control de la historia. Daniel mismo le dice, Dios es quien pone y quien quita reyes. Nosotros podemos estar convencidos de que Dios está al control de todo lo que sucede en el mundo, y si Él pudo decir muchos años antes lo que iba a suceder, si Él después nos dice que va a haber, encontramos la parte de la piedra, que es la última parte de la visión, que dice que una piedra desmenuza primero los pies de hierro y barro cocido y por último cae toda la estatua. Nosotros podemos estar convencidos de que esto también va a suceder. Si la aparición de los reinos, como había sido predicho, sucedió, esta última parte también va a suceder. Aunque nosotros sabemos que aún no ha sucedido, podemos estar convencidos que un día no muy lejano el reino de Dios será establecido en esta tierra y será un reino duradero, un reino eterno y que nunca termina. ¿Qué es lo más interesante de esta historia? Otra cita en el mismo libro que les mencioné ahorita dice, este es el hecho central de la conclusión a este sueño-visión, que el Dios de los cielos un día establecerá un reino que nunca será destruido, nunca será desplazado por otro reino de metal que llegará por el camino de la historia. Puesto que la historia misma llegará a su conclusión con este reino de Dios, será el gran clímax de la historia. Esta es la meta hacia la cual se está moviendo la historia. ¡Qué bonito! Nosotros tener la hermosa esperanza de que un día el Señor va a establecer su reino y que ese reino no va a ser destruido por ningún
otro reino. Y otra cita que encontramos en el libro Profetas y Reyes en la página 365 dice: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parece depender de la voluntad y la proeza de los hombres. Parece que estos reinos fueron establecidos solo porque en el caso de Grecia, un gran hombre llamado Alejandro Magno tenía mucha fuerza y tenía un ejército muy poderoso y por eso destruyó Medo-Persia. Parece que en el caso de los romanos también hubiese sido así, tenían un gran ejército, tenían grandes armas y por eso pudieron llegar a ser un imperio mundial con gran poder. Dice, en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos, pero, y esta es la parte bonita, pero en la palabra de Dios se descorre el velo y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos, intereses, poderes y pasiones, contemplamos los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. ¿Qué nos está diciendo? Que en realidad todo lo que pasa en el mundo es gracias a Dios, gracias a que Él lo permite y gracias a que Él hace que personas lleguen al poder. Los designios de Dios se cumplen siempre y esto es algo que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Que aunque las situaciones parezcan difíciles, que aunque parece que Dios está totalmente alejado de nosotros, no es así. Dios está al control de la historia, está al control de tu vida si tú se lo permites y puede hacer contigo grandes cosas. Prepárate para que el día que se cumpla el final de esta profecía, el día que el reino de Dios sea establecido en esta tierra, tú puedas estar en ese reino y tú puedas vivir con Dios y con los que tú amas para siempre.